Mi nombre es Boudica y nací en Britania en el año 26 de esta nueva era. Fui la reina de los Cicenos, conocida como la reina guerrera, la que desafió a Roma, la que hizo tambalear a todo un imperio. Los Cicenos, una tribu orgullosa de nuestra libertad, de nuestras costumbres y de guardar solo lealtades entre la sangre. Gustábamos de la poesía, la música y la historia. Como bien, yo misma fui instruida en ellos y crecí junto a mi gente, aprendiendo y practicando el arte de la guerra. Mi posición me permitía adentrarme en la política y reconocer el peligro. Fui testigo de la conquista, dolor y extravío de nuestra historia, la libertad perdida, mancillada y doblegada, nuestro espíritu guerrero. Roma avanzaba y conquistaba. Tribus como Brigantes, Duguni, Atrebates, Tribunantes, Regnes, Belgae, Durotriques, Dumuni se dieron uno a uno, cayeron, optando por la tregua, no así mi tribu. De mi infancia poco recuerdo, pero sin embargo siempre tuve recuerdo dentro de mí, impulsado por la necesidad de la libertad. En ese ímpetu de la juventud aprendí poesía, música, arte, política, estrategia militar. Incluso aprendí a combatir. Utilizaba el arco, la espada y la palabra. Por así decirlo, nunca fui una mujer, una chica como las demás a quienes gustaban de acompañar a sus madres en la cocina o hacer las cosas típicas de una niña y cena. Claro, me metí en problemas. ¿Quién no se mete en problemas durante esas etapas? Me peleaba con chicos y chicas por igual. Aprendía de mis mayores, de los ancianos. Crecí en una familia noble y me conocieron por múltiples nombres. Aún en esta etapa de la historia, muchos tienen ese conflicto por llamarme Boudica, Boudica o Boudica. Lo cierto es de que soy yo, una mujer, un espíritu, una dama, una reina, una madre, una esposa y una feroz guerrera. Mi imagen, de acuerdo a textos históricos, me recuerdan como y poseía una inteligencia mayor de la que generalmente tienen las mujeres. Vaya. De gran estatura, voz áspera, mirada fiera y aspecto aterrador. Su cabello era pelirrojo y le llegaba hasta la cadera. Vestía una túnica de múltiples colores y un amuleto grueso en su cuello. Lo cierto es que, a pesar de todo eso, y no los culpo, ver a una mujer alta y líder nata era algo a lo que los antiguos romanos no estaban acostumbrados, siendo ellos quienes dominaban la supremacía absoluta de lo masculino, el hombre, y bueno, haciendo a un lado a la mujer y tomándola siempre por prostitutas o estúpidas, como bien han dicho en múltiples textos al dirigirse a las mujeres. Claro que sí, sentían el peligro, una mujer guiando a un pueblo, una mujer con voz, una mujer con voto, aguerrida, que no se quedaba callada. Claro que era un peligro para ellos, claro que era algo a lo que tenían que temer y sabían que debía de temer. Por supuesto, yo contaba con el apoyo de Gusuprasus, mi esposo, con quien me había unido hacía tiempo. Fue entonces cuando el gobernador Julio Ostorio de Escápula amenaza a mi pueblo
para ser totalmente desarmado y sometido. Usurparás tú y yo, junto a mis dos únicas hijas, herederas de nuestro reino. No así entonces para los romanos, quienes no aceptarían jamás una corona de una mujer. Al llegar al poder, el emperador Claudio fue nombrado coheredero de mi reino, junto a mis hijas, de acuerdo a las leyes impuestas por la República Romana, y así tenía que ser. Vivimos un breve tiempo en un estado de semi-independencia. Sin embargo, mi esposo murió, convirtiéndome así en viuda y reina, una reina viuda a cargo de una tribu guerrera. Roma llega entonces a reclamar su herencia, como lo hicieran con todo. Esclavizaron, robaron, mataron, saquearon los bienes de toda mi gente. No podía seguir soportando tal ultrajo. Era mi gente, era mi pueblo, y yo su reina. Levanté la voz y me rebelé contra sus acciones, lo que resultó en la más terrible de las humillaciones que cualquier ser humano podría sufrir. Al pedir audiencia, me ataron, me condenaron, me desnudaron y me azotaron una y otra vez, y no conformes con ese castigo por levantar mi voz, no solamente mi voz, la voz de un pueblo, de mi tribu, la voz de su reina, haciendo a un lado el dolor que yo sentía en ese momento. Algo más se rompía dentro de mí, mi alma, y clamaba entonces el espíritu guerrero que dormía, que había tenido tanto tiempo adormecido y no podía más. Todo se quedó en negrura, en silencio, hasta que mis captores me desataron, arrojándome como si fuera basura, aventando a mis dos pequeñas, desnudas apenas cubriéndose con harapos. Entre lágrimas, sangre, dolor y humillación nos retiramos. Fueron días de absoluta tortura mental y emocional. Y fue entonces que aquella acción junto con dejarme con vida fue su peor equivocación. Aquella ofensa jamás la olvidaría y tendrían que pagar con su propio dolor, con su propia sangre, lágrimas. Acudí entonces a otras tribus a pedir ayuda. Los trinovantes y muchas más, quienes estaban hartos de los abusos, se unieron a mi voz y mi rugido reclamó el cielo y las estrellas. Y vino a mí el valor y mi honor, venganza y libertad. Fui nombrada entonces la líder. Combatiríamos. Y sí, muchos se unieron a mi causa. Mayoritariamente eran campesinos, mujeres, incluso niños, hombres que no sabían nada de la guerra, hombres que no habían sido instruidos, y quizá ese fue el precio que tuvimos que pagar. Pero el honor, la valentía de todas esas personas que se sentían reconocidos ante la causa y ante aquel reclamo de nuestros antepasados, nos hizo tomar las armas y defender nuestra libertad, una causa por la cual valía la pena morir. Logramos ser más hombres de los que tenía en aquel entonces el imperio en las ciudades. Éramos valientes, fuertes, gallardos, aguerridos, y sabíamos que era una lucha para sobrevivir. Lo que nos impulsaba a nosotros era el honor, la libertad, el recuperar lo perdido. Intentaríamos ganar, claro que sí, pero sabíamos
que nosotros no contábamos con la estrategia que ellos tenían, pero no nos rendiríamos. Fue así que recordé que mis antepasados lucharon alguna vez por mantener su libertad y su espíritu contra el mismo Julio César en el año 9. Arminio, el príncipe de los queruscos, combatió contra las legiones romanas en la batalla del bosque de Teutoburgo, ganando y liberándose del enemigo. Lo cierto es que como reina veía el peligro, pero lo que se aproximaba a ellos era la muerte. Lo que se cernía sobre nosotros no era más grande de lo que se cernía sobre ellos. Yo había sido una mujer humillada, una madre que buscaría la venganza, una reina que clamaría la sangre del enemigo, del extranjero, del invasor, de aquellos que no tenían palabra y aquellos que no tenían honor. Y sabía una cosa, que su imperio caería, quizá no ante mis manos, pero sí, yo sería parte de eso. La primer ciudad en caer ante mi ejército fue Camulodunum. En la primer ciudad estaba Cayo Letonio Paulino, quien se atrincheró en uno de sus templos, pero después de 2 días logramos acabar con ellos, no así con Paulino, quien huyó cobardemente a refugiarse, y a golpe de espada hasta Londinium. Fue ahí donde se dio la última de las batallas, pero no desistí y seguí tras él. Los guerreros que me acompañaban ya no eran más hombres, se habían transformado. Y continuamos avanzando y cada vez nos adentrábamos más y más, solícitos de un triunfo prematuro. Solo unos cuantos, mis hijas y yo, sabíamos que la victoria no nos alcanzaría, al menos no en esta vida, al menos no en este mundo. Como dicen, las batallas se ganan perdiendo, y yo fui parte de esa gran batalla que se dio, defendiendo a mi tierra, a mi tribu, mi honor, con todo mi espíritu, el espíritu de una dama, el espíritu de una mujer, el espíritu de una madre y la fuerza combatiente que habita en él. Fue la última batalla en la que perdimos todo. Mis hombres, gallardos guerreros, se lanzaron contra el enemigo con valor, sin miedo. Pero el enemigo era astuto y muy diestro en la batalla. Estrategias que no conocíamos ni dominábamos. Poco a poco fueron acabando con mis hombres. Uno a uno fueron cayendo. Por fin, Seutonio y mi ejército combatimos en la batalla de Watling Street, un lugar todavía no determinado en la historia, en la renta actualmente llamada Watling Street, entre la antigua Londinium y Viroconium. Los romanos estaban en gran inferioridad numérica, éramos 5-1 aproximadamente, pero nos ubicamos para la batalla en un terreno rodeado de bosques, donde no podían ser flanqueados, rebasados ni emboscados. El ejército romano estaba bien disciplinado y armado. En cambio el mío era muy numeroso, pero era poco uniforme en cuanto a las armas que portábamos. La noche previa a la batalla, después de ordenar levantar el campamento, Seutonio solicitó ser despertado tan pronto mi ejército se presentase en el campo de batalla. Cuando esto ocurrió, aquellas legiones infernales se formaron en filas de 7 en fondo, con sus escudos y espadas y lanzas, 2 por cada soldado. Cuando llegamos al campo de batalla, Seutonio se dio cuenta de que mi ejército no viajaba solo con soldados,
sino con carros, los cuales transportaban a sus familias. Estos se dispusieron en la parte trasera. Una vez mis guerreros entraron al campo de batalla, feroces y valientes, aguerridos. Los soldados de Suetonio se enfilaron contra ellos, colocando una barricada de sus escudos, provocando una lluvia de lanzas sobre mis hombres, lo que diezmó mis primeras líneas. Eso sumió a mi gente, quienes eran pobladores, campesinos, mujeres y algunos niños todavía, retroceder aterrados y dejando el campo de batalla con gran cantidad de muertos. Fue entonces que este hombre ordenó a sus soldados avanzar a paso lento, pero sostenido, en una línea en forma de sierra dentada, cubriendo los flancos con sus escudos, sin ninguna oportunidad para que ellos pudieran escapar. Mis guerreros volvieron a cargar, encajonándose entre los dientes de las filas romanas. Los legionarios de la primera hilera, defendidos por los escudos, atravesaron con sus espadas a centenares de mis hombres, casi sin recibir daño. Al cabo de 4 o 5 minutos de combate, a una señal de sus oficiales, dejaba el puesto en el que formaban detrás, colocándose entonces en la última posición. Eso les permitiría entrar en el combate a los soldados frescos y recuperar las fuerzas para aquellos que habían estado al frente. La masacre fue total, y al no poder perforar la formación enemiga, mis hombres sintieron pánico y comenzaron a retroceder, aplastándose unos contra otros. Fue caos, fue miedo, fue terror. En su desesperación por huir, mis guerreros, mis hombres, mi tribu, no solo empujaron a los guerreros que avanzaban, sino que detrás de ellos a mujeres, niños y ancianos que aguardaban dentro de los carros. Los romanos no tuvieron piedad, ni siquiera con las mujeres embarazadas o de los niños, y durante horas se dedicaron a masacrar a los heridos. Y así fue el grado de violencia que los romanos aplicaron durante 4 siglos después de esa última batalla. Las siguientes provincias se mantuvieron en paz. Incluso, en algún momento, el emperador Nerón calificó de muy duro el castigo infligido a los celtas, quienes luchamos en esa batalla. Por último, de mi muerte. Mi muerte está envuelta de misterio. Hay quienes opinan que huí junto a mis 2 hijas, al mirar que habíamos perdido todo. De haber sido cierto, hubiera continuado con mi lucha para la libertad de mi gente, de todas las tribus aprisionadas dentro del horror del Imperio Romano. Hay también quien dice que terminé suicidándome con veneno para evitar que los romanos me atraparan, una salida por mucho honorable. Lo cierto es que me gustaría que siguiera siendo un misterio. He aquí la revelación de una antigua reina, de una madre, una esposa, una hija, una mujer, a rebelarse contra un imperio. No he sido la única, ni seré la última. Y de todos aquellos que me acompañaron, hombres, mujeres y niños, eternos guerreros, solamente quien combate en el honor permanecerá en la gloria.